¿Y quién mejor para explicarnos lo que todo esto implica que Martín Gac, nuestro experto en ética y religión? Martín, gracias por acompañarnos y por favor dinos qué es lo que hace que estas canonizaciones que se han realizado hoy en el Vaticano sean tan excepcionales. Lo que no tiene precedente es que haya dos papas vivos y que se estén canonizando dos papas. Esto no tiene precedente alguno simplemente porque no hubo dos papas antes y porque no hubo una canonización de dos papas. Lo que también es particular es que se está tanto canonizando como el proceso de canonización está oficiado por un papa muy conservador y un papa muy reformista, tanto entre los papas vivos como entre los papas santos, como se dice ahora. Y esto lo hace un evento muy particular. Bueno, hay críticas con la canonización de Juan Pablo II. Algunos dicen que él no hizo lo suficiente para detener el tema de pederastia que tanto ha golpeado a la Iglesia Católica. ¿Tienen fundamento estas críticas, Martín? Sí, definitivamente tienen fundamento. Juan Pablo II es un personaje un poco difícil de definir y creo que la mejor forma de entenderlo es en el contexto del siglo XX, que fue un siglo difícil. Viene de un espacio comunista. Dentro de ese espacio comunista, obviamente, trata de desarrollar políticas para tratar de frenar los abusos del comunismo, pero al mismo tiempo lo que hace eso es producir posiciones, por ejemplo, para Latinoamérica particularmente, muy complicadas. Se acaba de desclasificar hace un par de días un documento en Inglaterra en donde muestran que específicamente el Papa Juan Pablo II intercedió en favor del gobierno militar, sabiendo para el año 81, 82, esto es en la época de Malvinas, que había serias violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, fue en su posición de conservador dentro de la Iglesia, trató de frenar también cosas como las políticas de preservativos para África, lo cual esto frenó las políticas de salud públicas que hubieran probablemente reducido cuestiones de SIDA. Y en tercer lugar está la cuestión específicamente de los abusos sexuales, en donde, por ejemplo, con los Legionarios de Cristo, este grupo mexicano, sabiendo que había probablemente cuestiones de abusos, sistemáticamente evitó investigarlas. Entonces, se lo acusa también de alguna manera de ser el arquitecto del proceso de encubrimiento de violadores dentro de la Iglesia. Esto lo hace una figura moralmente muy difícil de encuadrar y a mi gusto, difícil de explicar en ese cuadro político. Martín, muchas gracias por estas explicaciones de lo que ha ocurrido hoy en el Vaticano y tus apreciaciones a propósito de Juan Pablo II, el nuevo santo de la Iglesia Católica.